Dios los bendiga, hermano, en esta hora que estamos. Amén. Dios bendiga a todo su pueblo. Amén. Y así los hermanos que están en la Santa Columna, que Dios los bendiga una vez. Estamos alegres, hermanos, porque Dios siempre ha prometido que donde está su pueblo, dice que está su gloria. Así que no dudamos que aquí está la presencia del Señor, porque aquí está su pueblo para siempre escucharle la
la voz, porque el Señor quiere que a Él le gusta que le escuchen siempre la voz del Señor. Sí, hermano, Dios bendiga. Si pierde el tiempo, busques ahí en San Lucas 22. Vamos a leer ahí unos poquitos versículos que estamos bastante de la vista, no los acobija mucho. Pero con la ayuda del Señor vamos a leer unos poquitos versículos. El 54, el versículo 54, 22, 54 de Lucas. Siempre se ha leído así, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Y presentándole, le llevaron y convinieron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en el patio en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro, diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén, hermano, por la palabra que me tardo bastante porque esto me cuesta para ver la letra, pero con todo eso, hermanos, lo hemos podido leer un poquitito, que sea algo así. No se entiende, pero los hermanos lo han entendido bien. Hermano, sabemos, hermano, que Dios siempre ha tenido a bien todo. Cuando el Señor da todo lo que se va a hacer, sale todo como el Señor habla completamente. Y cuando no se conoce lo que el Señor le dice, pues uno lo desconoce y dice: quizás no va a ser así. Entonces uno no lo cree, porque en verdad, pero como Dios es Dios, que Él nunca falla, Él su palabra la cumple. Entonces Él todo lo que está y lo dice el Señor, todo se ha hecho como conforme lo ha hablado el Señor. Entonces, pero muchas veces no se hace aquello conforme está al frente, sino que se hace de una manera, porque yo voy allí con aquello, y entonces como atenido, que la persona va detrás de aquella persona que lo va diciendo, muchas veces no le cree. Entonces dice: como puede ser cierto, no puede ser cierto. Entonces Pedro, vemos la historia de Pedro con el Señor, y vemos que Pedro estaba bien fijo con el Señor. Lo que él decía, pues él era el que resaltaba más en los 12 apóstoles que andaban. Él es el que resaltaba más, el más que esperaba y todo. Él es el que le creía más, y nadie otro. A veces cuando hablaban: ¿y qué dice la gente de mí? Entonces, y ustedes, tú. Entonces Pedro decía: tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. Entonces era el que resaltaba más en todo.
Entonces, pero todo esto iba ocurriendo en todo el caminar, que iban los 12 discípulos, pero al final del cabo del tiempo que el Señor les demostró todo, que lo que le iba a pasar, le iba a acontecer, porque todo se lo decía a los discípulos, lo que a él iba a acontecer al final del fin de la carrera, que él iba a dar su vida por todos aquellos. Pero muchas veces iban aquellos siempre y en aquellos. Y en este punto vemos aquí que ya al final del Señor se llega el momento como Él lo había dicho. Entonces cumple todo y entonces dice que como a Judas ya había dicho el Señor que uno de ellos lo iba a entregar. Entonces ellos no sabían quién era el que le iba a entregar. Pero el Señor sí, dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces todo aquello. Y entonces cuando Judas ya al final de todo el tiempo que iba a hacer el Señor con todo aquello, ya Judas ya había tenido una comunión con aquellos principales de Israel, de todo el pueblo, todos aquellos con los ancianos y todo aquello. Entonces ya le había dicho él que él les iba a entregar de una manera diferente, que él iba a conocer como él lo iba a entregar. Y entonces le había dicho que él iba a salir al frente y que cuando ellos tenían que ver, porque él iba a abrazar y le iba a besar. Entonces les dijo, cuando yo, el que bese, ese es. Y entonces los de la turba, todo eso, cuando dice que comenzó la turba a seguir al maestro y todos aquellos, entonces dice que Judas allí iba ya también. Entonces cuando se comenzó todo aquello, fue que vieron allí que Judas lo que había dicho se cumplió. Entonces lo hizo de una manera. Entonces cuando se dio todo aquello, el Señor le dice a Judas, Judas, con un beso entregarás al maestro, a tu Señor. Entonces queda todo aquella historia de esa manera, y todo aquello lo iban viendo los demás allí, lo que iba sucediendo en aquel momento, que lo llevaban toda la turba al Señor y todos los discípulos allí iban. Entonces, y todo eso el Señor le dijo a Pedro, mira Pedro, le dijo, vos me vas a negar, le dijo. ¿Y qué, Señor? Y alistaron 2 espadas. ¿Cómo dice, Señor? Me vas a negar, le dijo. ¿Cómo así te voy a negar si yo soy el que voy aquí contigo? Le digo. Yo no solamente estoy para dar, sino que hasta dar la vida por ti. Entonces el Señor le dice, no, Pedro, tú me negarás 3 veces. Antes que el gallo va a cantar 3 veces. Entonces era una palabra que se cumplió. Al pie de la letra del Señor, se cumplió todo lo que estaba diciendo el Señor a aquellos que iban detrás de él, que ellos no lo sabían. Entonces le dice, no, entonces cuando Pedro vio aquella dice, todos vieron ellos, los discípulos, lo que iba a acontecer con el maestro, que en verdad no era cosa fácil lo que iba a acontecer. Vieron aquella seriedad de aquellos príncipes, de aquellos sacerdotes, de aquellos todos que iban, la multitud con el Señor, y lo iban empujando y todo, y entonces llevaban 2 espadas, y dice que se acercaron allí, y entonces Pedro estuvo listo, ¿sí? Porque Pedro estaba bien, podemos decir, que se empeñaba bastante en el Señor, y porque él quería defender al Señor. Pero como entonces se acercan todo aquello, y Pedro saca la espada y también dice que le tira allí. Y entonces el Señor le dijo, no es con espada, hasta aquí nomás, le dice. Momento, ya, detén la espada, hasta aquí nomás, no es con espada. Entonces así fue como todo aquello lo vieron los discípulos que el Señor iba haciendo, dice, y allí en el momento que Pedro le voló la oreja derecha, dice, aquel siervo del sacerdote, viene el maestro y le junta la oreja y también se la pone. Y en el momento el Señor demostrando lo que era el Dios Todopoderoso, dice que en el momento fue sanado aquello. Y se quedaron allí, viendo todo aquello lo que iban viendo. Es lo que el Señor iba haciendo en aquel momento, desde aquella, podemos decir, tribulación que iba, en aquella angustia. Y entonces todo eso lo vieron ellos, y allí va Pedro y todo eso. Pero lo que no sabía Pedro, lo que le iba a llegar a él, el momento que le había dicho, me negarás 3 veces. Yo bendigo a toda la iglesia. ¿Cree usted que no estamos siempre como Pedro?
Pedro, me vas a negar 3 veces. Y dijo Pedro, no. Aunque todos se escandalicen, pero yo en ningún momento, no, Pedro le dijo. Y así fue como la historia se está aquí ya escrita en la Santa Escritura, que estamos viendo como Pedro era un hombre que es verdad, pero en el momento, como Dios se lo había dicho, se cumplió. Ahora lo vemos nosotros acá. Si estuviera el maestro así de esa forma, en vivo, en persona, y lo dijera, tú, anciano Jesús, me vas a faltar. ¿Cree usted que yo le estuviera creyendo al Señor? No, Señor, allá estoy, que sea los 8 días voy al campo, vista al mar. En que sea los 8 días voy al campo, vista al mar, Señor. ¿Cree que aceptara yo? Que le dijera al Señor, sí, Señor, sí, Señor, quizás lo voy a dejar. No, uno está seguro de lo que está haciendo. Que como va con Cristo, uno va seguro de lo que está haciendo. Porque Pedro así fue, así le tocó. Pero el Señor le dijo 3 veces, me vas a negar, Pedro. Le dijo, no, Señor, no. Y así le sucedió a Pedro, que cuando comenzó aquello, dice que en verdad no se acordó, y dijo, no sé ni de qué me están hablando, ni lo conozco ese hombre, y total de que él no sabía lo que iba a hablar, pero Dios ya sabía. Así que, hermano, Dios es bueno, pero Él conoce todo en la intención de cada uno, cómo es que nosotros estamos caminando delante del Señor. Cómo es que va a terminar nuestro pensamiento de nosotros, y cómo es que ha comenzado y cómo es que va a terminar, porque el Señor todito lo conoce. Él sabe todo. No tenemos necesidad de estarle preguntando, sino que Él los conoce a todos nosotros, cómo es que nosotros estamos ahora inventándolos, cómo es que hemos creído, si hemos creído o no hemos creído. Porque Pedro no cree que estaba, Pedro estaba vivo en lo que estaba hablando. Entonces, pero lo que no sabía, las 3 veces que el maestro le dijo, me negarás 3 veces antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así que, hermano, bastante serio, pero la verdad que en la vida cristiana, así, no es fácil seguir al maestro con las propias opiniones de nosotros, sino con las de él, con las palabras de él, que todo aquello se hace conforme él le parece. Entonces todo eso es bueno hacerlo, pero como decimos nosotros, solamente ahora lo que vamos haciendo es un esfuerzo, es una lucha con la ayuda del Señor, pero que no haya tropiezo, que no haya negaciones, va a ser muy imposible, porque el Señor dijo, imposible que no hayan tropiezos. Los tropiezos siempre van a estar. Entonces todo eso va a suceder dentro de la agrupación, del grupo que está siguiendo, que caminando por el camino recto, por el camino estrecho, pero eso va a suceder siempre en el caminar, en el final. Todo eso se va a dar porque el Señor, Él sabe todo aquello, y así es como nosotros ahora lo presentamos y hacemos una lucha, un esfuerzo de parte de cada uno de nosotros como estamos, porque aquí está lo que a Pedro le sucedió, y ese hombre estuvo bien y todo lo creía, lo que iba haciendo, el Señor, Él iba confirmando todo, pero en el momento llegado, como le había dicho el Señor, se cumplió la palabra como Él le dijo. Así que, hermano, Dios bendiga a todos los que estamos acá presentes, como dice allí en San Juan, como una antorcha que alumbra. Así tiene que estar la persona que está anunciando las buenas nuevas de salvación. De otra forma, no va a crecer. Porque dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos, dice, como una antorcha, como la luz del día que va de aumento, hasta que el día, dice, sea perfecto. Entonces, esa es la misión de nosotros, esa es la idea de nosotros que tenemos, pero al mismo tiempo se los olvida. ¿O cree usted que no? Que diga el Señor, ya se les olvidó.
ya me están negando. Una pequeña cosita y me están negando. Y ustedes dicen que no me negaban, que me iban a seguir hasta el final, que ustedes van como la luz de la aurora cada día, de aumento, de aumento. Pero fíjense que a veces no va de aumento, sino que va para atrás. ¿O cree usted que no? Ahorita se han detenido la vigilia. ¿Cuánto no estaremos alegres? Se han detenido los ayunos ahorita, se han detenido los ayunos, las vigilias se han detenido. ¿Cuánto no estará alegre la carne? Pero antes de eso dijimos, está bueno, esto está bueno, esto está bueno. Sigamos adelante. Pero ¿cuánto no estaremos alegres? Es que Dios lo bendiga, hermano. Dice que caminar en la obra del Señor, este es lo mejor que hay. El problema para nosotros. No porque caminar detrás de Cristo, ese es lo mejor que hay. Para la vida cristiana, eso es lo mejor que hay. El problema es que nosotros desconocemos muchas veces cuando el Señor llega y los habla y los llama, desconocemos que así tiene que ser. Entonces, hermano, Dios lo que quiere es que nosotros afirmemos todo lo que nosotros ahora está aconteciendo en cada nosotros, que se afirme, como dice la palabra. Porque siempre el Señor ha tenido eso, que siempre ha tenido aquellas buenas palabras del Señor que siempre ha anunciado, y Él, como conoce toda aquella gente, todo aquello lo anunció cuando se ve la multitud que se amontonaba y se llenaba aquellos por todos lados. Hombre, les dijo el Señor, les voy a hablar unas parábolas a ustedes. Ustedes viendo no ven, oyendo no me oyen. ¿Cómo así, Señor, los va a hablar? Y así les habló por parábola. Porque mucha gente iba detrás, pero no le creía. Cuando le dijeron, Señor, ¿y cuándo llegaste acá? Te preguntamos porque nosotros te hemos seguido. ¿Cuándo llegaste acá? Ustedes no me siguen por otra cosa, le dijo el Señor. Mire, el Señor es bueno, pero también en realidad con la palabra. Él es bueno porque el Señor es bueno, pero por bueno le dice la verdad a uno. Ustedes no me siguen porque yo he venido de arriba, soy el Hijo de Dios. No, les dijo, si ustedes me siguen por otra cosa. Y en verdad el Señor a todo mundo sanaba. Sí, es cierto. A toda la gente allí los cambiaba y miraban las grandes maravillas que él hacía, y con ser así, no creían. Cuando les dice, ¿qué dice la gente de mí? De usted. Dicen que unos dicen que de Juan, Sí. otros que algún profeta. Sí, ¿Para que no llaman? sí, es Como el Señor ya los conoce, y ustedes, ¿qué dicen de mí? Porque al Señor le interesa los que vamos detrás de Él, los que estamos congregados en una congregación y decimos que somos luz. A eso le interesa el Señor, el mundo no le interesa, porque ellos no le van a confirmar. Y entonces le digo, vaya, ellos está bueno que es Elías, que no sé qué, pero ¿y ustedes? Dijo, dije que solo Pedro saltó. De allí los otros 11 se quedaron en silencio. Solo Pedro siempre saltaba. Señor, le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Oh Pedro, decía que yo con Pedro. Oh Pedro, le dijo, esto no te lo ha revelado ninguna cosa de aquí de la tierra. Ninguna cosa. Esto viene de arriba, le dijo, que te lo ha revelado. Dije que todo eso así es. Entonces, hermano, todo eso Dios acontece, todo lo que se va a suceder en todo aquello, porque Él es el que lo conoce todo a nosotros. Como es que nosotros ahora estamos siguiendo al Señor, con qué de agradecidos, con qué gratitud, qué es lo que ha hecho el Señor en nosotros, y entonces de eso es que se alegra el Señor, porque eso es lo que preguntaba el Señor todos aquellos, y se quedaban en silencio y no entendían. Pero aquellos hombres que en verdad habían creído en el Señor, no, tú eres el Hijo del Señor viviente. Así que, hermano, lo bueno es que nosotros ahorita todavía estamos viviendo ahora y estamos siguiendo a aquel que todo lo puede, y eso es lo que el Señor quiere de todos nosotros, que firmemos bien la palabra, que no estemos solamente, como dicen, pasando el agua, sino que si estamos a donde estamos, tenemos que decir,
todo, y usted se congrega. ¿A dónde usted se congrega? Dice que ahora, yo bendiga a los jóvenes. Amén. Tal vez dirán los jóvenes, los viejitos tienen razón. Sí, pues sí. Como ya están viejitos, no les da Sí, pena porque están en la decir, iglesia. no les da pena decir que son cristianos. Sí. Pero uno joven. Pero fíjense que ahora hasta los viejitos. Sí, sí, hay viejitos, sí. Y carotes. Sí, Sí, es cierto. hasta los viejitos están negando al Señor. Sí, es cierto, hermano. Y usted congrega, hermano, ¿cuántos años tiene? 70. Con mi señora voy de vez en cuando. Y la gloria, 70. ¿A dónde se congrega? Dice que me congregaba. Pero ya, hoy ya casi poco minutos así, hoy pues ya no es lo mismo. Entonces, porque es una cipota de 16 años. Pues sí. Entonces, y él ya está por allí. Sí, pues sí. Y Le brilla el ojo. y el Señor se le dijera, ya viste que te dije que me ibas a negar. Nunca. Y él, Dios lo bendiga. Y uno no se da cuenta, como no le cree al Señor lo que Él dice. Pero ya saber cuántas veces hemos negado al Señor. Y Sin duda lo hemos negado. bien tranquilo, siempre. Pero por eso a Pedro le dijo 3 veces, le dijo. Pero mire, Pedro reflexionó y dijo, en verdad que lo que me ha dicho el Señor se cumplió. Y no le dio pena, dice, de llorar. Dice que lloró a mares allí. Y dijo, Señor, mejor perdóname, porque lo que estaba haciendo en verdad, solo tú lo conoces cómo estamos nosotros. Así que, hermano, Dios los bendiga a todos, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, de cada uno, que nosotros, que no estemos solamente por pasar el tiempo, sino que el Señor lo que le gusta es que aplicemos bien el tiempo. Porque dice que nosotros, dice, aprovechando, dice, bien el tiempo. Y así, ¿cómo se aprovecha? Sí, exactamente. El tiempo, así se aprovecha. De otra cosa no se va a aprovechar el tiempo en el Señor, sino que de una forma así como congregando. Cualquiera dice, ay, yo ya quizás ya no voy a ir porque ya no siento mucho apetito de ir. Pero en el Señor no es perdido, sino que es bien aprovechado. Así que, hermano, queremos vivir más nosotros en esta tierra. Hagamos lo que el Señor dice. ¿O cree usted que no? Así es. Cuando el Señor, Él nos fortalece a uno, Él nos da la salud. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, Él nos fortalece. El problema es cuando vamos para atrás, que uno quiere vivir, pero sin Él. Y sin Él nada se puede hacer. Porque el Señor dijo, sin mí nada pueden hacer ustedes. ¿Quieren ustedes seguir viviendo y estando de faltones en mi presencia? Yo allá los llamo para el culto y no resultan esto. Y quieren estar conmigo y que los tengan bien sustentos en la comida, en material y en lo espiritual. ¿Sí que les llena en lo material y en lo espiritual? Y en lo espiritual mucho que mejor. Usted va al médico, me decía un yerno, dice que yo no ha caído la enfermedad en mis hijos y nosotros, yo ya estoy en la clínica. Así, allá está usted. Y aquel que está arriba, no se acuerda, no. Eso es cuando uno va al culto. Ese es cuando uno va al culto. Así que Dios los bendiga, hermano. Dios la ayude. Pero a medianoche va a ir al culto, a hacer culto. ¿Sí? Ese es cuando uno va al culto, pero a medianoche le caía la enfermedad. Pero salió. Así que, hermano, allí es que tenemos nosotros que asegurar a dónde estamos y con quién estamos. Bueno, hermano, hasta aquí, pues, la agarré bastante. ¿Qué le digo, hermano? Le duele la pierna. Está bien, hermano. Ya me voy, hermano, que Dios bendiga a todos nosotros, comenzando por mí primero, para que sigamos hasta que el Señor tenga permiso, porque fíjese que en el mundo dicen, Señor, ¿por qué te lo llevaste? El Señor no se está llevando a nadie. Quien se lleva es la muerte. Pues sí. La muerte le llega. Pues sí. Y el Señor, ¿para qué lo va a querer allá? Si Él aquí quiere que estemos, ¿o no? Aquí quiere que testifiquemos en medio de las tinieblas y no dice que somos locos. Y a él aquí le interesa, y allá para qué, si allá tienen millones de ángeles que le cantan día y noche. ¿Para qué se lo va a llevar para allá?
Aquí le interesa al Señor que estemos entre nosotros, amándonos, como dijo, unos con otros. Así que, hermano, estamos alegres, hermano. Amén. Yo no, la alegría no se me ha terminado. El hecho que me llegó en el cuerpo, pues es esa parte. Ese sea creyente, no sea creyente, le va a llegar. Bueno, pues sí, eso. Pero lo único que tenemos nosotros es que ahora estamos en Cristo. Amén. Dice que el que muere en Cristo lo ganó todo. Así que no dudamos que al morir nos vamos. Amén, hermano. Así que, hermano, me he gozado, que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos las gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Cuántos están alegres, hermanos? Bendiga a nuestro hermano anciano que ha leído esta palabra, hermanos, bien preciosa. Interesante, hermano, interesante. Hace, hermanos, un par de meses leímos por acá, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Y hoy mi hermano ha leído acá en el Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 22, verso 54. La negación de Pedro. Para esto, hermanos, yo le haría una pregunta. ¿Ha negado usted? No conteste. Analice. ¿Ha negado usted alguna vez al Señor Jesús? Que le quede esa pregunta, hablamos de eso al final. Oiga bien la pregunta. ¿Ha negado usted una vez al Señor Jesús? No me conteste. Hablamos al final. Verso 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Estamos, hermanos, acá donde mi hermano ha leído, en la última, hermanos, semana, hermanos, trascendental de lo que se conoce, hermanos, como los días de su carne. Los eruditos afirman, hermanos, que este es un jueves que se da esta situación, ¿verdad? Puede ser jueves, pues según Juan es miércoles, pero es esa semana, de eso sí estamos seguros, que él fue prendido, hermanos, y el siguiente día, pues, fue pues expuesto en la cruz del Calvario. Ya, hermanos, como le dijera, el maestro estaba preparado para esta actividad. Él, hermanos, los preparó la última noche, hermanos, compartió con ellos en un lugar, hermanos, en un aposento, y pues se dirigió, hermanos, hacia el Getsemaní, ¿verdad? Según el Evangelio de Juan, iban ellos hablando, iba él enseñándoles, hermanos, y pues aquellas famosas palabras, ¿va? ¿Crees en Dios? Les dice él, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y os aseguro que si no hubiese, ya se los hubiese dicho, dice él ahí. Un pasaje conocido, se cree que ese pasaje es el pasaje más conocido de la Biblia. Estoy hablando de Juan 14. Entonces ellos van en ese momento para el Getsemaní. Él está ahí en el Getsemaní, ora con los 11. Recuerde que Judas ya había salido en ese momento y pues andaba trayendo pues a la guardia, ¿verdad? Poniéndose de acuerdo con los sumos sacerdotes de la época para prender al maestro por las enseñanzas que él daba, que eran contrarias y que chocaban, hermanos, con la religión que había en la época. Por eso nosotros no debemos de ser religiosos, ¿verdad? Bueno, entonces se da ese caso, hermanos, que ya él lo ha aprendido, según la Biblia, hermanos, los sacerdotes llevaban alrededor de unas 600 guardias. Eso llevaban, unos 600 guardias. Ellos estaban en el Getsemaní, un lugar que conocía Judas, hermanos, y dice que lo prenden al maestro. Ahí se da un zipizape ahí entre ellos, entre los de la guardia y San Pedro, los discípulos. Unos salen en carrera, la Biblia dice que salió uno hasta desnudo allí, salieron corriendo todos. Y pues Pedro, hermanos, se queda como a la retaguardia. Agarran al maestro, se lo llevan, hermanos, y pues se lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Hay que decir algo ahí. Habían dos sumos sacerdotes, estaba Anás y estaba Caifás, ¿verdad? Anás era el suegro de Caifás. El Caifás era el que había puesto Roma, vale. Y Anás era el original. Pero ambos, hermanos, eran malísimos. Es más, hermano, Anás, sus 5 hijos,
y 6 con su yerno, que era Caifás, lograron ser sumos sacerdotes. Esto lo cuenta, hermanos, esto lo cuenta el famoso historiador, ¿verdad? Fabio Josefo. Bueno, ellos eran los que tenían. Entonces, como oficialmente el original era Anás, ¿verdad? Anás es una contracción de Ananías. Llegan, hermanos, donde Anás primero. Allí, hermanos, le hacen un juicio que se conoce como el juicio religioso. Así se conoce. El juicio religioso. Hay que decir, hermanos, que quienes dan ese veredicto de condena al maestro es el sumo sacerdote. Es Anás y Caifás. Ellos son los que condenan. Juntamente con todo el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Van a preguntar. Era el consejo de ancianos de Israel, compuesto por 70 personas. El sumo sacerdote lo dirigía. Por eso es que Roma metía a su sumo sacerdote y políticamente se metía en la religión judía. Por eso es que a Caifás no lo querían, pero sí querían a Anás. Entonces vienen y lo llevan donde Anás. Dice, hermanos, acá el relato que lo llevaron. Volvamos a leer. Prendieron entonces a Jesús. O sea, lo prendieron, lo agarraron. Dijéramos hoy, le pusieron las esposas, ¿verdad? Y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Cuidado con andar de lejos del Señor. Cuidado. Es necesario estar cerca. Porque si usted está lejos, pierde el temor. Si de lejos viene a la iglesia. Si cuando queda tiempo viene a la iglesia. Si no siente ningún compromiso con la obra de Dios. Si siente usted que esto es una carga. Ay, hermano, ¿cómo hablan? ¿Vea? ¿Por qué los cultos los hacen tan largos? ¿Por qué los domingos están haciendo 2 cultos? Mejor debían de anularlo. ¿Puede decir alguien? Cuidado, está lejos. Yo me alegro, hermano, cuando mis hermanos predican. ¿No se goza usted? Sea Cristo Jesús que estamos predicándonos, a Él resucitado y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Allá el salmista dijo, mejor es un día en la casa del Señor. Pero no, veamos, a todos los que están andar más afuera. Ay, hermano, y tal día no va a haber actividad. No, vamos a cerrar la iglesia, mejor. Les decía la vez pasada, que estaban buscando una iglesia bautista aquí por el Zonte. Y dice el pastor que le dejó la iglesia a un hermano porque estaba cerrado. Bueno, dice que a los 3 meses dijo, bueno, voy a buscar la iglesia, que no se han reportado los hermanos. Y venía el propio director, el propio tigre de la iglesia. Y cuando va llegando a la iglesia un día de culto, un gran candado glow tenía. Bueno, y los hermanos, bueno, el culto. Y dije a preguntarle a unos vecinos, mire aquí. No, si esta iglesia tiene como 2 meses de estar cerrada. ¿Qué tiempo fueron a gente? ¿Le gustaría a usted que aquí cerremos? Que Dios los ayude, ¿verdad, hermano? Aquí queremos predicar a Cristo, amados hermanos. Amén. No queremos estar lejos del Señor. Que el Señor nos bendiga con esta palabra, hermano. Te bendiga a nuestro hermano. Esta palabra, hermanos, es linda, es lindísima. La aplicación de ella es lindísima. El tiempo, hermano, ese reloj se va rápido. Veía por ahí un anuncio, un rabino en Twitter. Dice él, mándenme sus peticiones, dice él, fíjese bien, interesante. Las voy a mandar al muro de los lamentos. ¿Quién me va a hacer a mí el muro de los lamentos? ¿Qué me puede hacer a mí bajo tierra? Cuidado, amados hermanos. Va a decir, como los hermanos van a ir a la actividad, que vayan, qué bonito. Venga, métase al juego, amados hermanos. Cuando está la gran bendición de Dios, que mis hermanos Dios los está usando, métase al juego. Gócese. Yo no conocí un hermano, no voy a dar detalles quién es. Conocí un hermano, hermano. Que miren, hermano, los hermanos podían estar danzando, gozándose, dando gloria a Dios. Y el hermano seco, puro ladrillo. Y igual el hermano Julio. No se le dio un amén a ese varón. Usted ha traído amenes al Señor. Ha traído gloria a Dios al Señor. Viene con gozo a la iglesia. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.
Continuemos. Pedro dice, y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Ya hablamos de los sumos sacerdotes. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. El Evangelio de Juan dice, hermanos, que Pedro se quedó afuera porque no podía entrar, y que el discípulo a quien el sumo sacerdote conocía dice que fue y habló con la portera. Se ha dicho mucho de este discípulo. El detalle es que los que le servían al maestro no era ninguno de ellos. Se han sugerido varios nombres. Simón de Cirene es uno. Aquel que llegó de noche es otro. Que no estaban de acuerdo con la actividad que se estaba llevando. Entonces dejan entrar a Pedro. Aquel pide permiso, lo dejan entrar y dice que entra. ¿Y sabe para dónde se va? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que las malas conversaciones, dice el proverbista, corrompen las buenas costumbres. Y aquí en los salvadoreños, ¿verdad? Hablemos en salvadoreño, el que anda entre la miel, algo se le pega, hermano. Si uno anda entre los bolos, normalmente uno anda entre los mal hablados. Hay hermanos que dicen unas grandes palabras, uno se queda así. Cuidado, amados hermanos, cuidado. Mucho menos en este ministerio. Mucho menos para tratar a alguien, ¿no? Uno debe ser dócil con la gente. Debe ser dócil. Porque eso dice mucho de nosotros. ¿Cómo podemos negar nosotros a Jesús? ¿Cómo lo podemos negar? Con una mentira. No, hermano Julio, es mentira. Vamos a la palabra. Dice que allá estaban Ananías y Zafira. ¿Verdad? Ahí estaba. Y eran bien inteligentes, hermano. Eran buxos. No faltaban los domingos a la iglesia. No faltaban los jueves. Decían amén y gloria a Dios. Amén. Pero de repente se pusieron de acuerdo y dijeron, vendamos y digamos que tanto hemos dado. ¿Y quién se va a dar cuenta? ¿Y quién me va a ver aquí? Si aquí lo que puedo hacer es que esto lo voy a vender bien caro, ¿verdad? Y este dinero es mío. Y aquí nadie me mira. Hola muchacha, ¿qué tal? ¿Cómo está? Como aquí no están los hermanos. Una mentira. Y anda de sinvergüenza. Sí, una mentira. Es esto, Ananías y Zafira, eso les pasó. Por una mentira, ¿a dónde quedaron, hermano? Muertos. Lo negaron, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que nosotros podemos negar al maestro? Interesante, ¿verdad? Con nuestras actitudes, hermano. Con nuestras actitudes. Llega el vecino, mire, regáleme unas 2 cucharaditas de azúcar. No, hombre, aquí no despensa. Fíjense que no tengo. Llega el del cobro, ¿verdad? Porque como para ganarse uno puede. Llegan a cobrarle los muebles. Decirle que no estoy. ¿Lo estaremos negando, no? Lo que se debe se paga. Se debe se paga, lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12 y 13. Entonces con un pequeño detalle, me burlen del bus y aquí me voy a hacer el dormido para que no me cobren. Y cuando llega, que es una gran bendición, ¿qué le pasó? No me cobraron desde el bus. Que Dios los bendiga, amados hermanos, con esta palabra. Con poquito se puede negar al maestro. Sí, con tantito. No es necesario mucho. Este hombre no había hecho nada. ¿Usted cree, hermano, que Pedro no había dicho las palabras de que no lo iba a negar con convicción? Lo había dicho con convicción. Lo había dicho con el deseo de su corazón de no negarlo. Pero pasaba algo en Pedro. Pasaba algo. No se conocía. Nosotros debemos de conocerlos. ¿Qué es lo que nuestra carne es capaz de hacer? Esta semana, hermanos, me contaba mi esposa
me di cuenta de un caso terrible, hermano, terrible, que me dolió en mi corazón. Un cliente que yo tengo, hermano. Bueno, yo no lo miraba, yo dije, bueno, a ver qué pasa. Los hijos me hacían... La cuestión que era pastor de una iglesia profética, y eso, los Santos Doce de Japón. De repente me dice, no, mire, si el fulano de tal se fue con otra mujer. Y eso le digo, sí. ¿Quién lo dice? La esposa. Y la iglesia, a saber, me dijo. Ya se niega un poco más fuerte, ¿eh? Pero empieza uno negándola con cositas pequeñas. Una mentirita, una faltita, que no vaya el domingo a la iglesia. Hermano, ni de fija. Me dejo los viejitos ahí, ya no saben ni quién llega. Entonces yo no voy a llegar, yo soy inteligente. Yo no voy a llegar. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, con esta palabra. Pero dice la palabra, dice ahí, el tiempo va rápido. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y le dijo, este estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después vino otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No lo soy, contestó. Como una hora más tarde, otro lo acusó, seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Hermano, que no le vaya a cantar el gallo. Si es un tema, así le puedo decir a este mensaje. Que no le vaya a cantar el gallo. Arrepiéntase. Alguien me podría decir, y seguido lo decimos, ¿cómo puedo hacer yo, hermano, para arrepentirme? Todas las noches es necesario llegar hasta el trono de la gracia y pedirle al Señor perdón por lo que ha hecho todo el día, todas las noches, todo el tiempo, todos los días. ¿Cuántos han orado? ¿Cómo andamos? Andamos como aquel hombre etíope leyendo la Biblia. Con tantito se niega el Señor, ya hablamos, ¿verdad? Y cuenta el hermano uno con un gran cumbión allá, con las de Vicente andan en el carro, que no escucha la base. No, si yo pongo. Y cuando hay aquella grande cumbia, ¿saben cuándo pasa esto? ¿Cuándo niega uno al Señor Jesús seguido? En diciembre. ¿Verdad? Sí. Allí la gente patea el cable. Sí, para la fiesta, ay, hermano, ya viene la fiesta de la, ¿cómo es que se llama? De la Concepción. Más que hoy las ruedas, hermano, están 24/7 ahí. Ay, yo me voy para la rueda. Algunos hasta ya tienen hasta tarjeta. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Todavía no he cometido el pecado. Ni pienso. De hecho, las ruedas nunca me gustaron. ¿Hay que? No, conmigo no van a ganar esa gente. Conmigo quebrar. Con poquito. Y está el culto, no, ya me voy a comprarla. Dios les bendiga a nosotros hoy que tenemos culto los domingos todo el día. A ver cómo más en diciembre. Ay, hermano. Se me hace que solo los predicadores van a andar. ¿Sí? Los demás van a haber negado. Van a haber negado a Jesús. Se le dijo a aquel hombre, andate, le dijeron, para Nínive. ¿Para dónde agarró? Yo me voy al lado contrario, digo. Me voy para otro lado y me sucundo allá en el barco y me duermo. Pero con Dios no se jueguen. Donde uno se encuentre, ahí llega el Señor. Si al fondo de la mar me voy, allá llega el Señor con un gran pez y se la come a uno. O sea que las cosas de Dios no son juegos, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir? ¿Que el apóstol Pedro se equivocó? Aquí hay otra enseñanza. Mire, si los siervos de Dios son seres humanos, ya hemos hablado de los santos y todo eso, no se equivoca. Usted no ponga la mirada, hermano, en los hombres. La Biblia dice que sea todo hombre mentiroso. Cualquiera se puede equivocar. Yo le pregunto, ¿se restituyó Pedro?
Ya hemos leído ese mensaje, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 21. En lo que se conoce como la restitución de Pedro. ¿Cuántas veces lo llamó el Señor a Pedro? Ahora le pregunto, ¿cuántas veces lo negó? 3, ¿verdad? 3 veces lo negó. Y 3 veces fue llamado. En lo que se conoce como la restitución de Pedro. Porque le pasó esto. Ahora bien, no quiere que, por andar de lejos, andaba de lejos. Y todavía no le había llegado el Espíritu Santo. Sino que recuerde que 10 días después de Pentecostés le llegó el Espíritu Santo. Entonces, todavía él no tenía el Espíritu Santo. Él andaba en la carne. Que Dios nos ayude a nosotros. Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu, pensando en las cosas de Dios. Hermanos, mis palabras, Dios les bendiga. Dios bendiga, hermanos. Señor bendiga a mi hermano Jesús que puso este mensaje. Bonito el mensaje, ¿verdad, hermano? Está hermoso. Señor bendiga a mi hermano también que ya los predicó. Es una palabra, amados hermanos, linda y hermosa. Creo que los ponemos a pensar conforme a la palabra en nuestras vidas, porque al ponernos a pensar, amados hermanos, cada uno de mis hermanos que están acá, todo el pueblo que está reunido, yo creo que tenemos un propósito. Y el propósito que tenemos no es venir a perder el tiempo. El propósito que tenemos es seguir hasta donde se encuentra nuestro Padre Celestial. Amén. Ese es el propósito de todos. Yo recuerdo que yo le he dicho que el Señor me ayude, porque yo le he dicho que yo quiero estar hasta la muerte o Cristo venga. Entonces, al ver esta palabra, vean, amados hermanos, al ver esta palabra, hay mucho que pensar con nuestra situación, como andamos, como mi hermano ya lo dijo, si andamos en carne o andamos en espíritu. Hay mucho que pensar, porque más atrás vemos a donde Satanás le pedía a Simón, le pedía que lo quería zarandear como el trigo. Sí. Amados hermanos, cuando le digo, el propósito de nosotros es pero el Satanás le pide permiso a nuestro Padre Celestial si en verdad nosotros le estamos sirviendo de corazón, si en verdad andamos conforme al Espíritu Santo, porque puede haber ese momento que va a pedir y lo va a querer zarandear como el trigo y lo podemos negar. Los podemos quedar, pero si andamos, amados hermanos, conforme al Espíritu Santo, las pruebas van a venir y nosotros vamos a estar seguros, no a negarlo. Porque mi hermano ya lo dijo, el apóstol Pedro andaba directamente carnal, él no andaba espiritual, pero del momento que nosotros, amados hermanos, le estamos acá y los bautizamos, nuestra carne quedó muerta. Ahora debemos de servirle a nuestro Dios. De ese momento salieron los malos espíritus y entró el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. De ese momento entra la presencia del Señor. Ahora no esperemos que el Señor va a venir y lo va a ungir. Ya somos ungidos con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ya no esperemos a nadie más. Ya somos ungidos con el Espíritu Santo. Ahora es la situación. Se pone, amados hermanos, al ver este mensaje, se pone bastante grave. Porque el tiempo va pasando día tras día. Y los días, el día de ahora fue uno, el día de mañana puede ser más terrible si amanecemos con vida. Las pruebas pueden ser diferentes. Muchos hermanos han hecho probados. No solo uno, han habido miles de hermanos por no negar el nombre que nuestro Señor Jesucristo sana y salva.
han hecho quemados vivos. Pero ahí está la presencia, ahí está el poder del Señor, ahí está con ellos. Pero si no hay, amados hermanos, si andamos carnalmente, no resistimos la prueba. Si andamos carnalmente, fácil negarlo. Esto estaba escrito y se tenía que cumplir. Entonces, si está escrito, se va a cumplir. Lo que vemos viendo, gracias al Señor, eso solo lo oímos países lejanos, a donde esta palabra no se puede predicar. No se afligiría que usted oyera que ya en El Salvador mataron tantos cristianos por no negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Póngase a pensar. Dijéramos, ¿y nosotros cómo estamos? Fuera una aflicción o fuera una alegría. Hay dos cosas. Porque alguna podría decir, los que estamos en nuestro Señor Jesucristo, bueno, esto tiene que pasar, esto que tiene que cumplir. No somos eternos. Se tiene que cumplir. Nada más hay que pedirle, orar al Señor, orarle para poder en el día que esté la prueba, podamos salir vencedores. Dice el verso. Y aprendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa de Simón, de la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro sentado también entre ellos. Gloria al Señor. Señor, me bendiga, no voy a ser yo uno de esos estando acá sentado y a la hora no vaya a poder. ¿Cuántos hay afuera cuando le preguntan a usted, ¿y usted qué es? Tiene el valor de decir, yo soy hijo de Dios, del Dios Altísimo. Estoy alegre, contento, porque solamente en Él he hallado paz. Y del momento que entré, me gozo en el Señor. O somos de aquellos, no, por allí me congrego. Me gusta cómo predican, pero fíjese que a veces no me gusta porque se oye que es muy fuerte. Es que se oye algo que eso no va conmigo. Eso ser oidores, llegar solo a escuchar. Pero el Señor no quiere oidores, quiere hacedores, que seamos fieles, que a donde quiera que andemos digamos la realidad, que somos hijos de Dios, que Él sana y salva, que no los avergoncemos a donde quiera que andemos. Porque podemos estar en un lugar de diferente forma, pero Señor bendiga a las jóvenes y a los jóvenes. Puede haber una persona que le llame la atención, pero hay personas que odian que alguien sea cristiano. Y te congregas, no, por allí. Allí va a caer el tarrayazo, pero no va a ser de Dios, va a ser del enemigo. Pero si tenemos el valor de decirle, sí, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, allí me gozo en el Señor y soy feliz en el Señor. ¿Y tú? ¿A dónde vas? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sientes? ¿Sientes alegría o te sientes muerto? Porque hay esa pregunta. Le decía yo hace poquito a mi padre,
Yo sé que ustedes van todos los domingos a misa, pero mi pregunta es ¿cómo salen? Cuando ustedes salen de allí, ¿sale la misma persona que entró o sale diferente? Porque vamos, así como vamos, así salimos. Y por la gracia de mi Señor, digo, yo cuando voy a la iglesia, yo siento el poder del Espíritu Santo. Cuando voy, no salgo la misma persona, porque el Señor está conmigo. Que es muy diferente. Es muy diferente. A donde hay poder en Cristo Jesús. A donde usted va y se encuentra y no haya paz en su alma. No hay felicidad, pero nosotros los hijos de Dios somos felices. Aleluya. Mira, el apóstol Pedro al llegar, quizás estaba haciendo algo de frillito y se aculó donde estaba aquella reunión y había aquella fogata allí. Pero de repente alguien se le quedó viendo y le dijo, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no lo soy. Y como dice la palabra, 3 veces. ¿Cuántas veces? Era una profecía que el Señor le había dado. Pero a nosotros, ¿cuántas veces lo hemos negado? Por allí nada más me gusta, pero más que todo cuando predica el hermano tal, cuando predica Julano, no, porque viera que se siente fuerte. Sí, mucho habla, muy fuerte. Estamos negando la palabra del Señor, estamos negando a nuestro Padre Celestial. De esa manera, amados hermanos, el Señor bendiga a su pueblo. Para poder resistir esta prueba, más que todo, la esencia de todo está en la oración. Clamarle. Las pruebas pueden venir, enfermedades terribles. Es una prueba. Una enfermedad que a veces decimos, pero yo soy hijo de Dios y nunca me puedo sanar. Está siendo zarandeado no por el Señor, sino por Satanás. Los estamos a veces medio descuidando. Entonces es como cuando a alguien, su hijo o su hija, no le obedece. Usted dice, a la próxima, si me lo haces, te voy a castigar. A la próxima tal vez ella se le olvidó y lo hizo otra vez y usted la agarra y lo castiga y le dice, ¿te recordás que en la primera te la perdoné, pero ahora no? Así es. El Señor, Él como a quien ama, Él castiga, permite. Y es algo cuando entramos, hay una aflicción. Ahí sí los recordamos de Dios. Tenía 2 meses de no venir a la iglesia, pero entonces sí le clamo. Entonces sí pido que vayan a orar por mí. Entonces sí me estoy recordando. Qué triste, ¿verdad? Señor los ayude. Porque es una palabra que el Señor me está hablando. Y los habla de una manera con amor. Él los habla con amor. Que le busquemos más. Viene el día terrible. Entonces Él los habla. Porque no es broma. De esto, decía hoy un amigo, lo triste es que vamos a morir. Todos nacemos, pero solo nacemos para morir. Así de sencillo. Bien sencillo.
Solo nacemos ¿para qué? Para morirnos. Le digo yo, pero ¿no has leído la Biblia? En la Biblia hay. Ahorita, si es cierto, nadie puede ser eterno. Ahorita un castigo que venga muy demasiado doloroso, se los para el corazón y morimos. Pero dice la palabra del Señor que viene la resurrección, una para vida eterna y otro para castigo eterno, a donde vamos a estar como que te metamos en una mano al juego y solo lo vamos a retorcer como el gusano, no vamos a poder morir. Allí será llanto, lamento, y es por una eternidad. Así es, Triste. Ahorita sí, ahorita si fuera eso morimos, pero luego lo otro no. Entonces digo yo, busquemos de Dios. Y es lo que lo viene hablando, el Señor bendiga. Qué linda y hermosa esta palabra, los habla a nosotros. Sí, amén. Estas son mis palabras y el Señor le bendiga. Amén. Amén. Señor bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios en esta preciosa noche, hermanos, el cual nuestro Dios nos permite el poder meditar en la palabra del Señor. Dios nos ayude, hermanos, con este precioso mensaje. Dios bendiga a mi hermano anciano Jesús y a cada uno de mis hermanos presentes. Que Dios les bendiga. Una palabra, hermanos, a donde realmente se ve el escenario, hermanos, a donde el Señor empieza su sufrimiento. Realmente, hermanos, dice que prácticamente los hombres ya estaban reunidos y querían aprenderle al Señor, pero no hallaban el momento, porque no podían solo llegar a agarrarlo entre medio de toda la gente. Entonces dice que había uno de ellos que no lo quería al Señor, y el que ya estaba preparado para que le entregara. Este llegó donde el concilio y les dijo: ¿qué me dan ustedes si yo se los entrego? Ellos le dijeron: te daremos 30 piezas de plata. Sí, está bien, le dijo, pero ¿cómo conoceremos? ¿Sabe por qué sucedía eso, hermano? Que le preguntaron: ¿y cómo lo conoceremos? Porque el Señor, hermano, vestía igual que ellos. Entonces, cuando el Señor andaba entre medio de los discípulos, no se atinaba quién era el Señor, porque todos eran de la misma vestimenta. El hablar de ellos era lo mismo. Entonces no hablaban como los griegos, sino que hablaban, hermano, El arameo. como el arameo, como el judío hablaba. Entonces cuando ellos vienen y se ponen de acuerdo, el Sanedrín se pone de acuerdo en aprender al Señor, dijeron: pero si nos aprendemos ahorita, ya viene la fiesta y la gente se va a poner, se va a enlebrestar. Entonces, ¿por qué no vamos de noche? Hermano, eso no estaba contemplado, porque eso se hacía en el día. Pero ellos vinieron y aceleraron las cosas, hermano, con el propósito, hermano, de sacar al Señor, como dicen, del juego, con el propósito de sacar al Señor del escenario del cual el Señor había venido a cumplir. Ahora, todas las cosas se estaban dando de acuerdo a la voluntad del Señor. Así es. Entonces esto, hermano, no iba a tener más tiempo. El tiempo al Señor se le había culminado. Ya era el momento, hermano, Así dijo él. a donde era necesario que Él hubiese sido quitado. Porque Él fue claro de decir: es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, dijo Él, el Consolador no vendría. Hermanos, los discípulos cuando anduvieron con el Señor, si usted se fija, hermanos, en todos los eventos, en todos los lugares, quien era el que resolvía los problemas era el Señor. Cuando venían en aquella barca y aquella gran tempestad empezó a dar problemas, y el Señor dice que iba en la popa de la barca, ¿qué dijeron los discípulos? Cuando ellos vieron que la situación no había sosiego, se acordaron que el Señor iba ahí. Sí, lo fueron a... Señor, Señor, le digo: despierta, mira que parecemos. Vino el Señor, hermanos, y en el momento el Señor calmó, mandó callar, habló, y cayó el mar, y también detuvo el viento. Entonces,
el Señor, hermanos, tenía todo bajo su control. Y ahora en día, todo está bajo el control del Señor. Nada ha salido de sus manos. Todo lo que sucede, así como las agujas del reloj corren minuto por minuto, no se brinca 2, ni 3, ni 4, sino que está en perfecto movimiento. Así es el Señor en la vida cotidiana. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí, hermano? El Señor ya había pasado una noche, o esa noche, orándole al Señor, preparándose, porque Él sabía lo que venía. Él había viajado adelante. Por eso dice la Biblia, hermano, que el Señor es el Señor del pasado, del presente y del futuro. Él sabía qué es lo que iba a acontecer, los momentos difíciles que venían. Por eso dice que cuando fue al Getsemaní a orar, su sudor eran como grandes gotas de sangre, porque estaba realmente, hermano, como era humano, como usted y como yo, y tenía que dar ese paso. Ahora yo pregunto, hermanos, cuando nuestras hermanas van a dar a luz, ¿se recuerdan cuando ya han tenido hijos? ¿Cuál es el momento? Que ese momento no se les quita, tiene que darse, porque tiene que nacer ese niño. Al Señor, hermano, se le llegó el momento a donde Él dice que se angustió en su carne y le dijo al Señor, Señor, le dijo, permite que pase esta copa, que no sea yo, sino tú en mí, porque era un momento difícil. Entonces dice, hermano, que vienen los hombres y con él venía Judas, Sí, pues sí. el Iscariote. Sí, ahí venía el traidor. Y dice que cuando vino, inmediatamente llegó, lo abrazó y le dio un beso. Le dio un beso. Inmediatamente que ellos vieron, pues, porque así les había dicho, al que yo abrace y dé un beso, a ese aprender. En ese momento, hermano, le cayeron al Señor y lo agarraron. Y dice, hermano, que más antes les dijo el Señor que vendrá un momento donde el pastor será quitado de entre las ovejas, y las ovejas, dijo el Señor, serán esparcidas. Sucede, hermanos, en este versículo que mis hermanos han hablado, que cuando es agarrado el Señor, todos se van. Todos huyeron, pero hubo uno que de lejos siguió la turba, y ese uno, hermano, era el apóstol Pedro. Por eso es, hermano, que cuando va, hermanos, el Señor dice, de lejos siguiéndolo, pero como a él se lo llevan, hermanos, a donde está el sumo sacerdote. Entonces Pedro en la llegada llega a una casa, y en el patio dice ahí que hacen una fogata, y todos están alrededor de la fogata recibiendo el calor, porque se cree que fue una noche fría. Entonces cuando estaba ahí, una de las mujeres criadas le miró y lo conoció y dijo, ¿acaso tú no eres uno de ellos? ¿No andabas tú con ellos? Inmediatamente, hermano, por lo que el Señor le había dicho, él le dijo, no, Señor, si aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizo. Si yo es posible, doy la vida por ti, le dijo. Así dice alguno. Hermanos, eso es, fíjense bien, cuando estamos en el juego. No, hombre, hermanos, si cuando uno está en el juego, uno dice amén. Sí, dicen, yo voy a estar ahí, yo me comprometo. Pero a la hora de las horas, sí, a la hora de las horas, el hermano no está. Y se hace que no, si yo di cuenta me doy. Ya he oído, hermano, que cuando se ha dicho de un propósito, de un evento, y le digan, hermano, ¿y qué pasa? Yo no estaba ahí. Sí, yo pensé que no era conmigo. Yo pensé que no era conmigo. Entonces, eso sucede, hermano, cuando nosotros caminamos de lejos del Señor. Caminar de lejos es en la persona, hermano, que no se aplique. No tiene compromiso. Venga culto, vaya culto, le da lo mismo. Sí. No, si Dios me bendice, dicen. Si para el mercado, ¿verdad? Sí, no. Es que, hermano, yo le voy a decir una cosa. La bendición del Señor es una cosa. Y la perseverancia y la salvación son otra. Ahora yo me pregunto, hermano, y yo me he hecho esta pregunta hoy, esta noche, que Dios bendiga a mis hermanos predicadores. Amén. ¿Cómo estuviéramos nosotros si el Señor no nos hubiese llamado?
Me pregunto, ¿se merecerá el Señor que le honremos? Amén. Se merece el Señor que le pongamos en alto su nombre y que donde quiera que vayamos digamos que Él sana y que salva. Amén. Claro que sí, hermano. Nosotros estamos, ¿por qué? Porque no solo lo hemos oído, no solo nos han hablado, lo hemos vivido en carne propia, lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Nos ha sanado, nos ha escuchado las oraciones y por eso tendría que decirle al hermano, yo estoy dispuesto a servirle. Pero no, hermano. Que Dios nos bendiga. Sí, se nos olvida. Vamos a hacerle favor al hermano. Sí, que Dios nos bendiga, hermano, con esta palabra. Y podemos negar al Señor aún en nuestros trabajos. Sí. Amén. No, si yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Para todo el tiempo, dice la Biblia. Sí. Y yo me pregunto, hermano, cuando muramos, hermano, ¿se irá a llevar todas esas casas, la gente que ha hecho casas? No. ¿Se irá a llevar esos buses, el hombre que tiene buses y que tiene carros? Un mal he visto bajo el cielo. Hermano, es muriéndose, hasta ahí llegó. Dice que hasta el borde de la sepultura llegan todos los teneres y los pensamientos del hombre. Que Dios nos bendiga, hermano. Eso tiene, la palabra tiene que tener su lugar. Usted tiene que darle lugar a la palabra del Señor. Amén. Porque va a haber un momento, hermano, que el Señor le va a dar su lugar a usted. ¿Y qué pasaría, hermano, cuando nosotros no le damos un lugar al Señor? Sí, yo me pregunto. Si nosotros no le damos lo que al Señor le pertenece, va a haber un momento donde el Señor no nos va a dar el lugar. No, con el Señor no se juega. No nos equivoquemos, no somos nosotros, no es la iglesia, no es el que lleva el primado de los ancianos el que le va a pagar, no, es el Señor. Amén. Por eso le dijo a este hombre, tú me vas a negar, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sí. Y lloró, hermano, y quería negarle el apóstol Pedro. No. Él no estaba en ese pensamiento. Él decía, yo no le voy a negar. La prueba le llevó a eso. Muchas veces usted y yo decimos, no vamos a negar al Señor, pero no nos comprometemos en la obra. Allá como son los hermanos. No hay compromiso. No hay compromiso. Allí, ¿qué está haciendo el hermano y qué está haciendo la hermana? Negando al Señor. No, hermano. Esto, hermano, póngase, como dijo mi hermano Julio, pongamos las barbitas en el remojo. Sí. Y agarremos lo que es mío y lo que es suyo. Sí, hay quien Y analice. ¿Se merecerá el Señor que le honramos y que le bendigamos? Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano. Yo no estuviera en este lugar, pero Dios en su infinita misericordia nos ha bendecido materialmente, nos ha dado vida, nos ha curado de las enfermedades. Y donde quiera que vayamos, el Señor ha estado con usted y conmigo. Él ha permanecido fiel. Yo me pregunto si alguien cree que el Señor ha sido infiel. No. Cuando hemos estado enfermos, allá ha estado el Señor. Pero nosotros, hermano, tenemos ese problema. Con poquito se nos olvida los favores y las misericordias del Señor. Con poquito. Sí, hermano, que me regalen $500 y ya no vengo a la iglesia. Vaya. ¿Sí? Qué poquito. Que me digan, mire, sí, es que mire, hermano, no es necesario que le den millones para negar al Señor. Con 100 pesos Sí, puede dar. mire, con $500 que le digan, mira, te voy a regalar este dinero. No viene a la iglesia, se va a derrecharlos por allá los días domingos y deja sentado todo. Anda tras el santo. Sí. Que Dios nos bendiga, hermano, con una poquitera. Este hombre, mire, 30 piezas de plata. 30. Lo vendió al Señor. Vendió al Señor. Ahora yo me pregunto, ¿con qué vendemos al Señor nosotros? Con lo que tenemos. Sí, que Dios nos bendiga. Sí. Nos ayude el Señor, hermano. Amén. Y yo quiero, hermano, que esta palabra se la lleve en su corazón. Porque va a haber un momento a donde el Señor esté como esté, lo va a llamar. Amén. No va a esperar el Señor que se ponga a acorde como los bancos que le dicen a usted, mire, no le vamos a quitar esto, pero si usted se pone al corriente y a pagar, no puede recuperar. El Señor no va a ser así. Cuando le toque que llamarlo, esté preparado, hermano, o no esté preparado. El Señor lo va a llamar. Y después, ¿qué va a entregar cuentas a Dios? Por eso dice la palabra, hermano, como aquellas mujeres 5 vírgenes
estaban preparadas. Sí. Así es como usted y como yo. Ah, no, dicen, los hermanos no me entienden. Los hermanos como no tienen trabajo. ¿Cómo no? Bueno, yo trabajo. Mi hermano, si aquí hay muchas críticas negativas. Aquí me podrían decir a mí, no, como el hermano no tiene trabajo, no tiene compromiso. Hermanos, hemos tenido compromiso. Y siempre con la ayuda del Señor, y Dios no nos deja avergonzados, siempre hemos estado pendientes de la obra de Dios. ¿Sí? Siempre hemos estado tratando la manera. Mire, habían cultos, se iban a hacer vigilias a Pajales, allá íbamos. Los decían al otro lado del río a las 6 de la mañana, a las 5 quiero que estén aquí, allá íbamos. Sí. Vamos a dar un día para las 5. Sí. Nadie puede decir, y que Dios bendiga a mi hermano Erasmo, nuestro hermano Erasmo ha dado más cátedra. Ha estado trabajando en la calle, quebrando piedras, y en ayunos y en vigilias siempre ha estado en la iglesia. Entonces, pero yo me pregunto, ¿se merecerá el Señor que le honremos con esto? Claro que sí. Se merece el Señor. Y Dios, hermano, nos ha bendecido cuando hemos hecho eso. Ahora, si usted no hace eso, por eso, hermano, posiblemente se haga rico aquí. Para todo el tiempo, compre carros, buses y todo lo que quiera. Pero ¿de qué sirve que el hombre granjeare todo el mundo, hermano? ¿Habrá algún millonario por ahí? No. Si su alma, mi hermano, si muchas veces no granjea uno, no, con poquito, hermano, deja de venir a la iglesia. Con poquito dejamos de venir a la casa del Señor. Y esto es lo que el Señor habla de aquí. Esto le pasó a este hombre, porque lo había profetizado el príncipe de los príncipes. Era necesario que sucediera. Es una enseñanza que es para usted y para mí cuando andamos en la carne. Amén. De lejos. Ah, no, a los 8 días, al mes, al año. No, donde el hermano no voy a ir, donde el hermano allá tampoco. Es de afligirse. Sí, aflíjase. Porque yo le voy a decir una cosa. Nadie sabe, dice un dicho, lo que tiene hasta que lo ha dejado o hasta que lo ha perdido. Aquí, hermano, Dios responde por usted y por mí. Allá afuera no. No, allá afuera lo van a agarrar así, como pelota. Y se van a reír de usted, hermano. Dios nos bendiga en esta preciosa noche con este hermoso mensaje. Un mensaje, hermano, de recapacitar. Y como dijo el hermano, pidámosle al Señor la fuerza. Porque somos imperfectos. Pero podemos cambiar porque vamos en el camino. Dios nos bendiga, hermano. Dios bendiga a mi hermano José. Es necesario que le hagamos fuerza al reino. Porque los valientes, hermano. Dios bendiga a esta joven que se entregó al Señor. A buena hora. Tómese de la mano del Señor y no se detenga. Honrele porque el Señor le va a honrar cada paso que usted da. Dios bendiga a mi hermano Jesús. Yo me alegro cuando nuestro hermano me habla, hermano. Estoy pendiente de esa llamada. Y yo digo, cuando ya se nos vayan nuestros hermanos, ¿cómo vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a apoyar? En los que no vienen. Que Dios bendiga a la iglesia. Yo sé que el Espíritu Santo es el que toca los corazones y es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.
preciosas de esta noche, hermanos, estamos agradecidos con el Señor, hermanos. Qué palabra tan linda la que el Señor nos ha enviado, hermanos. Cualquiera puede decir, pero es una palabra bien conocida. Bien, es cierto, hermanos, pero no la leemos todos los días. Puede ser tan conocida, hermanos, pero no la leemos, hermanos. Y qué hermoso lo que en esta hora el Espíritu Santo nos ha venido hablando, hermanos. Dios bendiga, mi hermano Jesús, que siempre el Señor lo usa, hermanos, y nos trae palabras de consuelo a nuestra vida, hermanos. Damos gracias al Señor por su bendita misericordia, hermanos. Dice, hermanos, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, ya no voy a predicar, hermanos, el tiempo se ha ido, hermanos, pero vamos a poner un poquito, hermanos, de reflexión, hermanos, lo que el Señor nos ha venido hablando en esta noche, hermanos. Ya el Espíritu Santo nos ha hablado en boca de nuestros hermanos, a donde, hermanos, qué fácil es negar al Maestro. Hágase la pregunta a usted: ¿será que en alguna ocasión usted ha negado al Maestro? ¿Será que en alguna ocasión hemos negado al Maestro? ¿Y será que el Maestro nos ha negado a nosotros? No es justo ni es fiel. Él es fiel y justo, dice, hermanos. Y dice que lo que Él ha prometido, dice que lo va a cumplir, hermano. Y fíjense, hermanos, que si nos vamos, hermanos, con el mensaje del domingo por la tarde, hermanos, Daniel 3. es que, mírese, es que a veces nosotros, hermanos, no ponemos atención. Fíjense, hermanos, cómo estos hombres, hermanos, Desde el jueves pasado. estos hombres fueron casi obligados a negar la fe. Hermanos, pero ellos, hermanos, dijeron: nos libre el Señor o no nos libre, no vamos a adorar esa imagen. Qué bonita cuando uno está realmente, ¿verdad? Comprometido, hermano. Esa es la palabra, hermano. Pero, hermanos, al pasar del tiempo, hermanos, dice, hermano, que cuando uno, que Dios bendiga a la niña que hace poco aceptó. Dios le bendiga. Cuando uno está así, está en el primer amor. Y no hay culto, hermano, que uno no quiera estar en la casa de oración, hermano. Y no hay oración, uno no se la quiere perder. Y va buscando una alabanza y uno le siente sabor, hermano. Pero con el paso del tiempo nosotros nos vamos haciendo fríos. Nos vamos haciendo ya como una piedra que ya no nos cala las cosas, hermano. Se cauteriza el alma. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Y allí es a donde empieza lo malo, hermanos. Porque allí es a donde empieza el enemigo a tirarnos los dardos. A decirnos: no, hombre, si te pones una cosita de esa no es malo. Aquí no está lo demás. Aquí no te van a ver que andas bien pintada. Nadie te va a ver. La falda arriba de la rodilla no es problema. Aquí los hermanos allá donde andan manejando, allá lejos, nadie los ve, hermano. Y ciertamente, hermano, No, si nadie lo mira. déjenme decirles que yo no ando detrás de ustedes. Nadie lo miró. Creo que ninguno de los hermanos, ¿verdad? Hermanos, pero dice la palabra del Señor, hermano, que del ojo del Señor nadie se salva. De reyes. Y como Dios nos ha hablado en esta hora, ¿verdad? Y qué fácil es negar al Maestro. Sí, no, tantito. Fíjense, hermanos, que dice acá el pasaje leído, hermanos, dice que están. El Señor fue agarrado, hermanos, unos versículos anteriores. El Señor fue apresado, fue llevado a esta casa, hermano, a la casa de Anás.
Ahí buscaron un testigo falso, hermano. Sí. Buscaron, o sea, es que iban a llevar algo de bien agarrado, hermano. Armaron un juicio. Imagínense, hermano, hasta dónde llegaron. O sea, mira, hermano, Los religiosos. como dice la alabanza de Linda, ¿va? ¿Se gozó usted con la alabanza? Sufrió agonía el Señor del universo. Dice que fue comprado, hermanos, porque por 30 piezas de plata lo vendieron. Lo vendió, hermano, este hombre, 30 piezas de plata. Su amigo lo vendió. Y dice, hermano, que después que fue capturado, dice que tuvieron que poner gente, hermano, que testiguara en contra del Señor, hermano. Y así fue, hermano, como lograron condenar al maestro, hermano. Pero dice, hermano, que este siervo, hermanos, unos minutos antes le había dicho, Señor, le dijo, antes que a ti te lleven, yo doy mi vida por ti. Mira, hermano, cuando nos estamos emocionados, cuidado con lo que nosotros decimos. Puede hacer las promesas. ¿Sí o no? Ya les dije, hermano, cuando hay un momento, hermano, dicen, hermano, que cuando uno está alegre, no hay que prometer. Porque un hombre por ahí en un cumpleaños estaba tan alegre que de una fiesta que tenían, hermano, y prometió hasta la mitad de su reino, hermano. Hasta la mitad de su reino prometió. Imagínense hasta dónde llegó. A veces nosotros nos comprometemos. Me acuerdo de una vez, mi hermano Julio, para un cumpleaños de mi sobrino, les prometió que les iba a enseñar a manejar. Si lo cumplió, no sé. Eso no sé. Vaya, hermanos. Pero a veces nosotros, hermanos, en la alegría decimos las cosas. Aquí él se sentía seguro, hermanos, cuando él prometió eso. Él dijo, no, hombre, si es que para empezar al Señor, ellos creían que iba a ser un libertador de fuerza, de material, hermanos. Ellos dijeron, no, hombre, si a él nunca le va a pasar nada. Uno, porque habían visto los milagros que el Señor había hecho, hermanos. Y cuando saca la espada, aquel fulano, hermanos, y le vuela la oreja, hermanos, a Michael. El Señor le dijo, no es necesario que hagas esto, le dijo. Si yo quisiera, le dijo, clamar a mi Padre, le dijo, y Él mandaría una legión de ángeles a pelear, le dijo. Más de 12 legiones, hermano. Hermano, si el Señor no necesitaba, hermano. Hermanos, dice que cuando llegaron a buscarlo, hermanos, dice que preguntaron, ¿quién es Jesús? Dijeron. Yo soy, dijo. Y dice que aquella turba ahí que cayeron acostados por allá, hermano. Hermanos, ¿quién es el Señor, hermanos? Poderoso, hermano. Linda la palabra en esta hora, hermano. Lástima que el tiempo se acabó. Que me perdone mi padre, ya no le dejé el tiempo, pero creo que va a testificar también, hermano. Quisiera, hermano, que mi papá convocara. Hay necesidades. Mi niña Nicole está enfermita. También la otra niña quisiera que mi papá convocara y que oráramos por lo que sienten una necesidad en esta hora, hermano. El Señor es poderoso, hermano. Él es grande y majestuoso, dice una alabanza, hermano. Ese es mi deseo en esta noche, hermano, que por cada necesidad oremos, hermano. Eso se lo dejo el trabajo a los ancianos, hermanos. Estas son mis palabras. Que Dios les bendiga, hermano. Bendiga. Gracias, Señor, porque nos permite estar reunidos nuevamente, como siempre los jueves, ¿verdad? Estamos acá. Y gracias a Dios que Dios siempre tiene alguna bendición para nosotros. Dios bendiga a mis hermanos. Tenemos que ir aprendiendo, hermano, ¿verdad? Algunas cosas que todavía quizás no están muy en juego. Y es que como estamos empezando a salir a predicar a los hogares, ¿verdad? Dios bendiga. Bueno, no venía el hermano Alfonso, pero está la hermana, ¿verdad? Ya hablamos con él que el domingo primero día estaremos allá por la tarde. También tenemos un culto de la mañana acá, ¿verdad? De acción de gracias. Siempre como de costumbre las 9, ¿verdad? Esa es la hora. Hasta el mediodía para sacar la tarde para ir donde los hermanos. Bueno, también dependía, hermano Josecito, pues de que las cosas va bien, gracias a Dios. Hemos empezado bien, ya viene el día cuando vamos a ir donde también, primero Dios. Pero siempre, hermano, ha habido eso que por el camino que es feo,
y la lluvia también los hemos detenido. Va. Pero vamos del ánimo de ir, ¿verdad? Que yo no sea eso, ¿verdad? Lo que los va, ¿verdad? A detener, sino que como la lluvia Dios la manda, bendito sea el Señor, hay que respetar. Pero si algún día, ¿verdad?, la tormenta está a medio caer, no iríamos. Pero mientras tanto se pueda caminar, vamos a hacer esfuerzo, ¿verdad? Y aunque ya llegando allá, pues, ¿verdad?, se venga el agua. Sabemos que va a pasar, no va a ser todo un tiempo que pero bien. Al pasar los venimos de regreso, ¿sí? Que Dios los bendiga, hermano, ¿verdad? Pero sí, negar al Señor, hermano, es lo más fácil. Y nadie puede decir yo no lo he negado. Pues cómo no, porque San Pedro no era del quilataje de nosotros. No, hagamos los reos allí. San Pedro, hermano, la palabra dice que eran hombres de renombre. ¿Solo imaginen? No, hombres de renombre. Entonces, para que le haya pasado eso, que negó al Señor, pues, ¿verdad?, en la hora de las horas, y esto que el Señor le había dicho, fíjate, unos dicen que el gallo cantó 3 veces, pero no, la palabra dice que él le negó 3 veces. Y entonces cantó el animalito ese, que siempre canta, a cada hora van cantando. Bueno, que Dios los bendiga, que tiene una hora él, canta de las 9, canta de las 10, bueno, y toda la noche, cada hora. Pero en la mañanita se dispara el animal y se descontrola. Y a las 4 canta la última vez. Y de allí ya se hace Está la misa de gallo. una sola cantazón, ¿verdad? Y primero Dios que no lo va a cantar a nosotros, ¿verdad? Como le pasó a Simón Pedro, ¿verdad? Que eso es terrible, ¿verdad? Que caer uno en una cosa de esas, como sentencia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que si no tenemos cuidado nos puede suceder también, ¿verdad? Y uno, hermano, está bien confiado, dice uno, bueno, ¿qué me pasa? Pero cualquier cosita le puede acontecer a uno y puede salir negando al Señor. Dios lo va a bendecir, hermano, en gran manera, ¿verdad? Con hacerse rebelde, hermano, la rebeldía es una negativa, una negación al Señor Jesús, ¿verdad? En fin, todas las malas costumbres que uno tiene, como andarse haciendo amigo mucho de la gente, del mundo, es negar al Señor. Porque cuando está uno allí en esos momentos no puede hablar de Dios. Como hoy, ¿verdad? No puede dar señales. No puede dar fruto. Y los frutos hablan por uno, bendito sea el Señor. También lo que uno es, ¿verdad? ¿Cómo es que lo detectaron a San Pedro? ¿Verdad? Por lo que era él, por lo que era. Ya lo habían visto, ¿verdad? Aún dice que una muchacha, ¿verdad?, dijo, es que ¿verdad?, yo lo he visto. Pide que quién lo está viendo a uno y uno dice que no. Y nosotros no hay por qué alguien ande detrás de nosotros, ni nosotros andar vigiando a alguien. Hay quien tiene esa costumbre. Que Dios los bendiga de andar vigiando, ¿verdad?, a los hermanos. Pero no debe de ser así. Ya está el que lo anda viendo a uno. Bendito sea Dios. Donde quiera que uno se vaya, hermano, lo ve el ojo de nuestro Dios. Y aunque uno diga, no, es que, a ver, dice bromita, ¿verdad?, cristiana, también no existen esas, ¿verdad?, ni mentiritas pequeñas, ni cristianas. Me la voy a sacar de la manga de la camisa y la voy a decir tampoco, ¿verdad?, ni las dicharachas, todo eso, caliche, todo eso, ya para uno no conviene, porque entonces está negando al Señor. Y como nosotros, hermanos, ya juramentamos ante nuestro Señor Jesucristo, hemos tenido 3 juramentos. Fíjense bien, el primero fue cuando nosotros levantamos la mano y ¿qué dijimos? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Para mí suficiente el Salvador. Va. Una vez que uno ya prometió. Después, hermano, cuando está uno en el río Jordán,
Y uno dice, le doy la espalda al mundo y el rostro a nuestro Señor Jesucristo. Vaya, otra vez se vuelve a comprometer. Vaya, fíjense bien, y los que son ancianos, cuando lo juramentan aquí los hermanos, les dicen, yo he oído cuando le dicen a uno, prometéis serle fiel, te dice a nuestra congregación y a nuestro Señor Jesucristo, y uno dice, sí prometo, vaya, pero esa fidelidad, esa es la que lo reclama, y sin esa le estamos negando al Señor. Que Dios lo bendiga en gran manera. Nosotros ya no podemos negarlo, ¿verdad? Porque para eso lo negó Simón, ¿verdad? Pedro. Para ejemplo, para nosotros, para que no nos vaya a suceder. Bendito sea Dios que Él lo negó. ¿Verdad? Y quedó la palabra escrita, no se les olvidó escribirlo. Es para que nosotros no tomamos, ¿verdad? Estamos negando al Señor. Y ese es un pecado, ¿verdad? Un pecado grave también. Los borrachos dicen que no heredarán el reino de Dios. Bueno, entonces, amados hermanos, si mentimos también, dicen que ya los tiernos tienen su parte en el lago que arde con fuego y con azufre. Y los cobardes también. Si somos cobardes, amados hermanos, estamos negando también al Señor. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Lo digo, hermanos, por aquellos hombres, ¿verdad? Nehemías, ¿verdad? Y unos hombres, hermanos, que cuando habían venido después de la deportación de Babilonia, comenzaron a construir los muros, ¿verdad? de Jerusalén. Estos hombres eran valientes, bendito sea el Señor. Pero andaban unos cobardes por allí, ¿verdad? Que era Sanballat y Tobías y el árabe, ¿verdad? Negando, ¿verdad? Al pueblo, desanimándolo para que negara a Jesucristo Señor. Que Dios los bendiga, amados hermanos, en gran manera. Aún poniendo cosas, ejemplos, para que vieran que no estaba bueno lo que estaban haciendo. Dijeron, si una zorra que pasa, les va a botar eso. Que Dios los bendiga, amados hermanos. En la obra se hacen cosas y nunca vayamos a menospreciar lo que se hace. Siempre, amados hermanos, es de darle la bienvenida a cualquier cosita que sea, por sencilla que sea y por humilde que sea, ¿verdad? Que Dios los bendiga en gran manera, para que no vayamos a caer en eso, pues, ¿verdad? Dice una alabanza cuando Pedro llegó a Jesucristo y el gallo cantó en altavoz. Entonces Pedro lloró amargamente, arrodillado ante el Hijo de Dios. Bueno, es que él lloró, dice la palabra, afuera, fue a llorar, allá soltó el llanto. Cuando dice que él vio al Señor, ahí estaba. Porque lo habían llevado ante Pilato para ¿verdad? Y Pilato dijo, yo no he hecho nada. ¿Qué acusarle, pues? ¿Verdad? Pero como ellos estaban bueno, allí decimos lío, le decimos arengue también. Estaban preguntando, pero tú dicen que eres el Hijo de Dios. Y como él no podía ejecutar la mentira, para enseñarlo a nosotros que no hay que mentir, él dijo, ustedes lo dicen que soy. Y dijeron ellos entonces, ¿qué más testimonio necesitamos nosotros? Si nosotros propios lo hemos oído con su propia boca. Allí lo agarraron. Que Dios los bendiga, amados hermanos, en gran manera. Ya no podemos, amados hermanos, nosotros de ninguna manera andar negando. Dios nos va a ayudar. De manera para que nosotros, hermanos, salgamos, ¿verdad?, adelante y no vaya a suceder que los quedemos a medio camino. Ya les dije que cómo está el ambiente, ¿verdad?, para el fin de semana. Como ya no hacemos otro culto ahora, ya en la semana, tenemos que esperar el domingo, ¿verdad? Estar siempre aquí a la buena hora para reunirlos y predicar la palabra, ¿verdad? Sí va a ser dirección de gracia, no va a ser una predicación así en las epístolas o en los evangelios, siempre buscamos los salmos, bueno. Pero tenemos la predicación en la tarde, ¿verdad? De mi hermano de arriba, lo vuelvo a repetir, para que no se los vaya a olvidar. También dice mi hijo que la niña, pues, ¿verdad? Sí, las ha azotado duro la escritura, esa terrible enfermedad que ha llegado, amados hermanos, pero tenemos un Dios poderoso que si tenemos fe, ¿verdad? Que Él puede, hermano, hacer obra y sanarlo. Dios tiene poder, ¿verdad? Fíjense que
Yo aquel día dije una palabra aquí entre comillas, vaya, y Dios sabe lo mejor. Vinieron 2 misiones, amados hermanos, que no llamaron a oración, ¿verdad? Al pueblo. Y yo me fui, hermano, con ese sentir, esas 2 misiones. Pero que el día yo les dije, hay algo de los hermanos y yo espero, y primero Dios ahora se dé. Y que ahora los hermanitos dijo, gracias a Dios, que los enfermos, si tenían necesidad, ¿verdad?, de la oración, que pasaran. Y yo, hermano, eso estaba esperando, bendito sea el Señor. Me sentí tan contento, hermanos, porque pude recibir la bendición de Dios. Hermanos, cuando la bendición llega, no la desperdiciemos. Pero a veces, amados hermanos, viene pero nosotros por estar en la carrera, que ya me voy, que ya nos vamos, y que no sé qué, que no sé cuándo, estamos deseando que no hagan nada los hermanos. Pero qué bueno es, hermanos, que los hermanos llamen a oración. Entonces venimos nosotros, amados hermanos, y recibimos la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Viene el Señor, hermanos, los hermanos los imponen las manos. Y gracias a Dios, hermanos, sentimos la mejoría, bendito Dios. Y el pueblo, hermanos, así tiene que ser para lograr pues algo, para alcanzar la bendición del Señor, hermanos. A veces Dios quiere, amados hermanos, bendecirlo uno, pero uno no la recibe, no la acepta. Pero tal vez a veces por pena o por algo, no sé por qué, por pereza o no sé, ¿verdad?, qué pasa, pero alguna cosa sucede y por eso uno no quiere, ¿verdad?, obligarse. Pero es bueno que lo hagamos con la ayuda del Señor, para que Dios, amados hermanos, tenga un pueblito alentadito, lo tenga sanito, hermano, para que enfrentemos en cualquier situación de necesidad. Y para ir al pan del mango, hay que, hermano, estar bien. Gracias a Dios, porque cuesta y pedregoso, ¿verdad? Y el sol caliente, hermano, porque no vamos a decir, ahí va el carro, lo va a llevar usted. No se sabe si lo puede tocar a pie, bendito sea el Señor, pero Dios lo que quiere es el esfuerzo de nosotros. Digamos en palabras de oración, orando también por las niñitas de mi hijo, las 2 ellas, y la Keilita también, y no sé qué otros niñitos están enfermos también, que hay que orar por ellos, hermano. Y por los hermanos también, ¿verdad?, que necesitan que se ore por ellos. Y por cada uno de todos nosotros, oremos, hermanos, porque le pongámosle al Señor, dice que Él suplirá todo lo que os falte. Y ya tenemos muchas cosas que nos hacen falta. Yo le estaba pidiendo por la lluvia, hermano, ¿verdad? Porque yo veía, hermano, que ya en mucho tiempo se había ido sin llover, pero Dios, hermano, ha enviado la lluvia, gracias a Dios. Tenemos que alegrarnos por eso, amados hermanos. Vamos a ir palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, doblando nuestro Gracias, Señor. Sana, bendito Dios. Al que está pasando cualquier dolencia, Señor. Cualquier necesidad que tenga, Señor. Tu pueblo, mi Dios amado. Dale la solución, Señor amado.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Vale, espérame, vamos. 3 o 2. Va, dime. ¿Cuántos son? 10. Es que yo no ando bolígrafo.